En lo que van entrando los demás compañeros, si tienen alguna al momento, ¿verdad? Alguna inquietud o algo, podemos aprovechar de un pronto y, e interactuar. Profesor, Sí, con, adelante. con respecto al presupuesto participativo, Sí. ¿cómo el ayuntamiento, el cabildo, eh, debe de distribuir esto? Porque la ley dice una cosa, pero ellos hacen otra cosa. A veces ellos crean una comisión de seguimiento al presupuesto participativo y muchas veces son creadas por ellos mismos. Yo creo que eso debería de crearlo de la ciudadanía, no crearlo el cabildo, la autoridad local, sino que eso debe, me imagino yo que debe ser un derecho del ciudadano, por ejemplo, sobre todo de los líderes comunitarios y eso, que son los que organizan sus comunidades, y no que sea organizada y dirigida por el mismo ayuntamiento, y muchas veces lo que hace es que esa comisión se vuelve cómplice del alcalde o se vuelve cómplice de la administración y el presupuesto participativo no se ejecuta. Entonces tampoco le abren, no hay como esa, en algunos, claro, en algunos cabildos, no hay como ese departamento donde uno pueda ir a quejarse o donde uno pueda ir y expresar lo que está pasando sobre eso para que los presupuestos participativos lleguen, sino que mayormente las comunidades siempre tienen que acudir a hacer protestas y cosas así, porque es como la única forma de que se le escuche a la población, que se le escuche a los municipios. Miren, Entonces, ok, no sé qué tanto continúa. aprueba la ley, cuánto habla la ley con respecto a eso y cómo ellos deberían organizarse o cuál es la burocracia que establece la ley para que este se aplique. Fíjese, lo que usted dice, muy válido. eh, y justamente el hecho de estar en esto, en este módulo, esto cae como anillo al dedo porque es que nosotros hasta el momento vamos a ver todas las herramientas habidas y por haber, no solamente hablando desde el punto de vista del qué. Hemos dicho que íbamos a hablar del qué, del cómo, cuándo, dónde y el para qué. Y en esto, entonces, vamos a ver cada cosa. Por ejemplo, dentro de lo que usted me dice, hay respuestas que posiblemente van, nos dice, bueno, en el caso de que no se cumpla, ¿qué hacer? Entonces, eso iría en un aspecto que vamos a tratar y que también lo vamos a ver, hasta en el tema de la denuncia. Usted puede denunciar, no necesariamente protestar con el grupo, que no está mal, porque la protesta también es una manera de la sociedad, bien, de grupos y asociaciones para que se haga, pero usted tiene líneas más formales, herramientas e instrumentos para ello. O sea, yo en una ocasión dije, no es que veamos el tema de la sociedad, que veamos al alcalde como el malo ni nada, no. De hecho, no veamos al alcalde como el alcalde o como la persona como tal, veámoslo desde el punto de vista de la función, ¿bien? De funciones. El tema aquí está en que está funcionando la persona, está cumpliendo con su función, es como verlo desde ese ámbito, no verlo como la parte personal. Es lo primero. Este no está solo, él lo lleva con, se dan unos contrastes, no es tan solo el tema del alcalde en este tema, sino también, acuérdense, entra también una parte de cosas que le va a pertenecer a, al Consejo de Regidores. O sea, tenemos que ver todo a nivel local, ¿me entienden? Este vínculo que se da entre comunitario, ciudadano o munícipe
y el ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene que ver con alcalde, como presidente, como una especie de presidente petit comité o de presidente municipal, y los regidores como una especie de legisladores municipales. Y ahí entrará un asunto que vamos a ver más adelante, porque también el regidor o el consejo de regidores se supone que tiene un acápite de fiscalización, ¿es? Y eso también lo vamos a hablar, o sea, tiene un acápite de fiscalización y es ese regidor, uno de esos regidores se supone que pertenece a su demarcación y debe de haber un tipo de facilidad en el que éste tenga que escuchar en un tipo de consulta, un tipo de vía, para que ustedes le den a notar que este tiene que ir a ver o a fiscalizar ciertamente lo que le correspondía, lo que le correspondió a cierta comunidad, lo de si el tema del presupuesto participativo para el año 2021 se hicieron las etapas que se tenían que hacer, porque ojo, le voy a dar más respuesta, pero es que esta respuesta hace que yo me vaya más adelante y tenemos que ir por parte, porque por ejemplo, definir el presupuesto participativo, saber más o menos cómo funciona, que usted también preguntaba que por qué, que si era de ley o no, o sea, hay una ley específica del presupuesto participativo, que es la ley 170-07, que te establece cosas, ¿me entienden? O sea, todo ese tipo de, hay que verlo. Y bueno, vamos a ver en lo adelante, en todo el desarrollo de este tema, que es interesante. Y bueno, sí, vamos ahora a darle a este tema, que es el del presupuesto participativo. Bien, a ver que tenía esto aquí. Compartir la pantalla, que no la veo, deja ver. Vamos a ver lo de la pantalla, ¿qué fue lo que se abre aquí? Espérate. Oh. Vamos a ver, ok. ¿Se está viendo la pantalla ahí? ¿Se ve la pantalla, mi gente? Sí, profesor. Bien. Sí, se está Entonces, mirando la pantalla. vamos a ver, ok, perfecto, perfecto. A la presentación. Ok, vámonos entonces con esta partecita. Miren, presupuesto participativo es un instrumento de participación ciudadana, que es lo que estamos viendo. Fíjense por dónde vamos y todo lo interesante de los mecanismos de participación ciudadana. Es una forma de intervenir, pero en esta parte, que es crucial, es donde se interviene de manera económica. O sea, lo que tiene que ver con elaboración o discusión y seguimiento de ese presupuesto municipal. Y los presupuestos son importantes. De las asignaciones que se le dan a los ayuntamientos, a las alcaldías, para su uso, hemos hablado que la ley 17607, establece cómo se ha de distribuir, señoras y señores, los temas de los presupuestos y todo, y decíamos que eso es importante conocerlo. Bueno, se le destina un 25 y algo al tema de gastos de contrataciones a empleomanías o de gastos de los empleados. Hay una parte que tiene que ver con el 40% del presupuesto participativo. Hay otra parte que tiene que ver con cuestiones que sean de índole administrativa. Llegamos a hablar de una parte importante de un 4% a la educación, equidad de género y salud, que de eso también tenemos que velar. No solamente, fíjense, aquí vamos a tratar el tema, sí, el presupuesto participativo es una parte importante, pero a veces se está quedando ese 4% de educación, de salud y equidad de género que no se está exigiendo, y que hablamos hace poco del mecanismo del acceso a la información pública, y una de las cosas que usted puede hacer es preguntar, ¿qué se ha hecho en estos 4 años o en estos 2 años o en este año de gestión con el 4% que se debe destinar para la educación? Esa es una pregunta que usted puede hacer a través de la Oficina de Acceso a la Información Municipal. Y usted como líder comunitario viendo en qué le ha podido beneficiar, porque le tiene que decir a dónde se fue. Ah, lo gastamos en educación en tal lugar, esto. Si no se ha hecho, usted puede hacer una petición de que en su comunidad necesita un tipo de formación y hacer y armar algo que impacte a su comunidad, usted como líder comunitario. Y eso hay que abrir los ojos, señoras y señores, ustedes son líderes. Si no lo hacen ustedes, fíjense que la primera dinámica es esto, y tenemos que sensibilizar a la gente con todos estos temas.
cuando haya, y por eso hablaba en un momento en principio del empoderamiento ciudadano, de esa cultura de política que debe de haber, porque debe de haber un civismo en las personas a moverse a este tipo de cosas, de preguntarse, ¿y qué se hace con esto a nivel del Estado? Porque ese es su dinero, es el dinero de la sociedad toda, o sea, y ahí hay que tratar de ver a dónde se está yendo, cómo se está gerenciando. Y cuando uno comienza a hacerse esas preguntas y comienza a accionar utilizando estos medios de participación, o usted preocupado entonces en su localidad por su parte, ¿cuánto, por ejemplo, se me está yendo o en acceso a la información pública deja preguntar a nivel del presupuesto participativo qué cantidad de presupuesto se ha ejecutado a mi circunscripción? Soy de Santo Domingo Este tiene 3 circunscripciones. Cónchale, se supone que entre la medición de las 3 circunscripciones, de un 40%, que sea a lo mejor 1.5 millones que tiene al año, o sea, al año yo tengo que ver de esos 1.5 millones, ¿dónde se fue 1.5 millones? ¿Dónde se fue medio millón? Para ponerle un ejemplo, ¿bien? ¿Dónde se fue medio millón este año? ¿A dónde está? ¿A dónde se destinó? Y esos detalles, señoras y señores, tienen que dárselo. Luego, si pasa algo y usted quiere utilizar un mecanismo, bueno, consejo de regidores al tema de la fiscalización. Ah, no, un tipo de denuncia a nivel de la página web donde va a entrar directamente a una administración que le va a dar seguimiento y como hemos también hablado ya luego, usted puede cualquier cosa accionar a una instancia como un derecho afectado fundamental, porque el tema del presupuesto participativo es un tema de derecho fundamental que también se comprende en la Constitución de la República Dominicana. Son vías, son diferentes vías, pero hay que prepararse en este aspecto. Fíjense que el tema es tan así que uno tiene que estar citando, aparte de las leyes, fíjense, uno tiene que estar citando leyes. Yo recuerdo, no sé si se ve, está la ley 177, muy importante, a quien preguntaba qué se debe y qué no, porque es esta ley la que le plantea a ustedes el cómo. O sea, la ley 7007, 17007 les va a decir a ustedes cómo es, cuál es el objeto de la ley, cómo se instituye la ley y le va a hablar de las etapas. Le va a decir que el objetivo de la ley es contribuir a la elaboración de un plan participativo de inversión municipal, propiciando un balance adecuado para el territorio urbano y rurales, fortalecer el tema de la autogestión, la parte de las participaciones comunitarias, garantizar, señores, la participación de todos los actores. O sea, ojo con esto, debe de garantizarse en el presupuesto participativo, según la ley, que todos los actores estén, o sea, comunidades, sectores, instancias sectoriales, que tiene que ver con, hasta con sector empresarial que se vincule para que haga un tipo incluso de iniciativa que impacte, no es para que se lleve los chelitos, no, para que impacte en los temas que sean en beneficio del desarrollo local. Porque el presupuesto participativo, señoras y señores, es para el desarrollo local. Tenemos que hacernos esa inquietud y esa cuestión. ¿Cómo ha impactado en el desarrollo local el presupuesto participativo desde los años que han comenzado a darse? Porque es que tiene que verse un tipo de desarrollo. Usted como líder tiene que preguntarse esto, si está dándose ese desarrollo. En tantos años, tanto dinero entrando y no hay un tipo de desarrollo. En tantos años, ¿cómo está esto? Entonces, son 3 cosas. Evitar o dar seguimiento a esos planes. El presupuesto participativo debe de tener planes, señoras y señores. Bien, si no tiene planes, ahí hay un problema bastante serio. Debe de tener planes. ¿Por qué? Bueno, porque se da con un tipo de planificación, se da incluso con un diagnóstico. Atención, la ley establece tema de diagnósticos, la ley establece tema de 3 etapas. La ley establece una etapa donde tiene que ver con la del diagnóstico como los proyectos. Hacemos un diagnóstico, unos tipos de planes, unos levantamientos con las comunidades y ese tipo de cosas. Es el primer plano. Un segundo plano tiene que ver con ese tipo de ejecutoriedad basado, como está la ley le plantea, señores, que debe también darse el tema del análisis de que en esa comunidad se está haciendo, ese presupuesto se está habilitando y facilitándose porque se identifica con esa necesidad que tiene esa comunidad. O sea, no es un asunto a lo loco, no es que fulano de tal cree que tal lugar es su casa y que con ese presupuesto del 40 él va a ayudar a Mengano porque le dio su gana. No, no, no.
Eso tiene que ser evaluaciones, diagnósticos, un seguimiento, pero basado en necesidades reales, basado en esa necesidad de esos sectores para darse. Entonces, tiene que darse eso. Y una última etapa, son 3 etapas para el presupuesto participativo: el diagnóstico del levantamiento a esas necesidades, la parte de Profesor, generar esas comisiones para evaluarlas, porque es con un tema de la sociedad civil, con los temas de liderazgo comunitario. No es eligiéndolo a lo loco, es por eso entonces, profesor, sí, sí. eh, hay comunidades que han ganado el presupuesto participativo y si la comunidad no tiene mucha fuerza, sale el alcalde que está ahí, entra otro y este presupuesto se queda en estambar, es decir, no se cumple. Entonces, ¿qué la comunidad debe de hacer para hacer valer lo que gana? Gracias, profesor. Bien. Nosotros aquí lo que estamos tratando, ¿verdad? Los mecanismos de participación ciudadana. Ahora, nos hemos quedado por lo menos a conceptualizar un poco el tema del presupuesto participativo. Un consejo rápido es que manejemos la ley, vamos a leerla, que miren, saber el conocimiento legal es importantísimo porque, bueno, porque hemos hablado en la diapositiva que presentamos, dijimos que el presupuesto participativo tiene un marco legal. El marco legal es que te lo plantea, la Constitución te lo plantea en el artículo 237 o en el artículo 206 de la Constitución de la República Dominicana. Significa que eso es un derecho fundamental, ¿bien? Entonces, si alguien quebranta un derecho fundamental, eso es algo constitucional, eso es algo que lo ampara el Tribunal Constitucional. Ustedes tienen toda la de la ley para llevarlo por una vía una vía jurisdiccional. Hay vías administrativas y hay vías jurisdiccionales. Vamos a ver. Y ahí entramos a la etapa del conflicto, que era, ¿verdad? Que es más o menos a dónde se va. En la parte del conflicto entra la parte legal. Entonces, entra, bueno, yo primero hago un tipo de instancia haciéndole ver, mire, usted no me ha dado el presupuesto que ganamos, si no nos lo da, lo denuncia y bueno, hay un tema de denuncia, necesitamos el 311 como tema de denuncia, pero está también la parte de hacer una instancia, elaborar y llevar la parte legal al Tribunal Superior Administrativo. Como es una instancia administrativa, se pudiese llevar a eso, sobre ese tema, totalmente, un abogado. Ustedes elaboran ese caso, que es la parte jurisdiccional, o sea, la parte judicial, y se hace. O, si no quieren agotar esa parte, es una parte fundamental de un derecho que te establece la Constitución, el cual ha vulnerado un órgano que es un órgano constitucional, pero ese órgano constitucional no está por encima de la Constitución. De manera que lo que esté es obligado a cumplirlo. Y ahí entran ustedes también a la parte constitucional, Tribunal Constitucional, ahí entra la parte de los amparos. Los amparos son vinculados a cuando se pasa por alto o un tema no de amparo, perdón. Ahí entra una parte de una parte directa ante un quebranto a un artículo constitucional. Bien, hay diferentes maneras. Ahí entra eso, una vulneración a un artículo. ¿A cuál? Al que tiene que ver con el 206 de la Constitución, que habla del presupuesto participativo. Y ahí usted, con el abogado, lo que va a hacer lógicamente motivar, bueno, se quebrantaron el artículo de la Constitución, por eso me hace que podamos atacarlo, por que nos reconozcan ese derecho que se nos ha vulnerado a nivel del Tribunal Constitucional, y comienzan a motivar las demás leyes que también se lo plantean bien. Es un proceso, pero créanme que es un proceso que ustedes van a salir airosos. Créanme. No hay manera, créanme, que si se llevara así, por eso el tema de conocer las cosas y de llevarlos a las últimas consecuencias judicialmente hablando, porque es el derecho de ustedes, es el derecho es un derecho adquirido fundamentalmente hablando. Y eso, entonces, hay muchas debilidades actualmente todavía con el tema del presupuesto participativo, señoras y señores, es una realidad. La mayoría, lo que está pasando muchas veces, y puedo decirle en cuanto a este estudio que estamos dando, es que la mayoría de veces el presupuesto participativo se dio en un municipio, que creo que fue en Villa González, y por ahí comenzó el modelo del presupuesto participativo, luego se llevó a cabo la ley. Es un modelo que inició en Portovento, en Brasil, hace unos años.
ha tomado fuerza democracia local y lo pudimos adquirir aquí. Pero el tema es que se está a veces, en vez de darse, digamos, un tipo de consultas a que se lleve a cabo el presupuesto participativo como algo propositivo para que se cumpla, lo que se está convirtiendo es una especie de consultas. Y el presupuesto no es consulta, porque hemos hablado nosotros lo que son cada cosa. Lo del presupuesto participativo no es consulta, es el instrumento que dijimos donde se va a hablar para que ustedes inciden en la toma de decisiones sobre tal presupuesto, X partida presupuestaria para que se le facilite eso basado en ese levantamiento, ese diagnóstico o eso que hayan ganado X comunidad. No es consultivo, eso es que se tiene que resolver, eso es que se tiene que concretizar. Entonces, las debilidades o el reto que se ha vuelto es que estamos viendo aparentemente, porque no solamente son ustedes que lo plantean, uno conoce de otros sectores en municipios, esto se ha convertido, siendo una ley, esto se ha convertido, una ley que no se cumple, señores, es una especie de declaración de intención. Y nosotros entendemos que una ley no es una declaración de intención, que una ley es una ley y tiene que cumplirse. Entonces, a medida que la gente se empodera y exige su derecho, también ahí está la otra parte. O sea, la parte de exigir el derecho se da justamente cuando alguien no quiere cumplir con algo. Y ahí tienen que ustedes ponerse bien los pantalones, los hombres, las mujeres, bien apretarse la falda o los pantalones femeninos, ¿verdad? Si son que les gustan sus pantalones. Pero tienen que hacerlo. Y por eso esto, hay que conocerlo, hay que desmenuzar las leyes y tienen que saber que eso es constitucional, el presupuesto participativo. Es constitucional, hay un tribunal constitucional para eso. Hay un tribunal superior administrativo para eso. Si no lo quieren hacer vía administrativa porque ya se indignaron, háganlo vía constitucional. Pero esos chelitos que se ganó su comunidad son de la comunidad, no es para un deleite individual, es para la comunidad. Bien, hasta aquí. ¿Quieren preguntar algo más para pasar la otra vía? Porque por eso le dije, estos temas son interesantes y este tiempo no nos va a dar, pero una pregunta. Adelante, hermano. La pregunta mía es, vamos a decir, en la petición, Sí, sí. por lo menos en las comunidades hay algo donde se llama el perímetro o demarcaciones. A veces cuando se forman esos perímetros o demarcaciones, también tiene que ser asentado en el ayuntamiento. ¿Es correcto o no? No, mira, aquí es un tema, estos son temas de lo que se le llama temas de procedimientos. Y los procedimientos entran en una parte, si se quiere, administrativa y entra en una parte jurisdiccional. La parte administrativa lo que quiere decir es que, bueno, si eso del perímetro, bueno, puede ser que esté vinculado a que si la demarcación de X lugar, o usted está en un distrito, antes de ir al ayuntamiento como tal, la parte cabecera, usted va a su distrito y ahí usted puede hacer un tipo de queja. Pero usted no tiene una camisa de fuerza para hacerlo por ahí y ya. O sea, no está obligado a hacerlo por ahí si no quiere. O sea, cuando se quebranta un tema constitucional, como el que estamos hablando, usted no tiene si quiere que agotar esos recursos jerárquicos, que recursos jerárquicos en el contexto del derecho administrativo quiere decir esa parte administrativa para hacer. Entonces, entra la parte jurisdiccional, que es, si yo no quiero agotar esta parte de la administración pública, no lo haré y lo voy a hacer vía la justicia. Y entonces lo hago bien. Y para hacerlo vía la justicia, no le va a decir, en tal lugar, no. Porque es que lo que usted está, en lo que usted se está basando es a que han infringido un derecho constitucional. Bien. Perfecto. O sea, eso es así. Lleva su tiempo, pero es así. O sea, esa vía, usted no está obligado a hacerlo tan solo por ahí. Hay algunos que le gusta, que lo hacen porque quieren seguir un proceso como dando la chance, que no está mal, no está mal. Si quiere hacerlo así, lo hace. Porque puede ser que no se llegue a eso último. Pero lo que le quiero dar aquí en la explicación es que hay más de una vía en caso que usted no quiera usar una, pero que al final la vía más contundente va a ser, la más contundente en un momento determinado, es la parte constitucional. En el momento que no le quieran responder. Bien, agote todos los procesos, pero en el caso de usted sabe que tiene el guardián de los guardianes, que debe de ser la parte constitucional, y se supone que en parte también el defensor del pueblo es una figura importantísima
que ahora está todavía en elegirse, tengo ahí un aspecto porque es que lo han hecho mal, se pasó un plazo que da la Constitución de la República Dominicana y la Constitución de la República Dominicana establece que cuando se pasa el plazo no le corresponde al Senado hacer el tema de las ternas ni nada y se le pasó el plazo, le pertenece a la Suprema Corte de Justicia y aquí ustedes ya saben cómo somos. No están cumpliendo ese asunto y ojo, quien le dé la voluntad de también someter eso al Tribunal Constitucional, si eligen a alguien, van a tener que pararlo si alguien quiere constitucionalmente atacarlo, aunque sea la Suprema que después elija a ese mismo. Pero como se está haciendo ahora, la forma y fondo no va. Le corresponde ahora porque dejaron pasar los plazos en un momento a la Suprema. Pero, ojo, esas son cuestiones media académicas a veces y que, como le dije, si no hay un empoderamiento ciudadano, esas cosas no se vamos a quedar en que las cosas que establecen ciertas leyes o la Constitución sean intenciones, declaraciones de intención, declaraciones de buenas intenciones. Y la sociedad, a medida que se empodera de los derechos, los exige, señores, eso es lo que genera el cumplimiento. Cuando estamos en autoridades que no están ejerciendo lo que la Constitución establece por ahí, por la vía, tenemos que de una forma u otra hacernos notar con tal de que sea en beneficio a la colectividad, al ciudadano y ciudadana. Bien, vamos inmediatamente a la parte de... ¿Se quitó la cámara, señores? ¿Se quitó la presentación? No. Ok. Entonces, luego de esta parte, los mecanismos de participación ciudadana, que hemos visto esta última parte del presupuesto participativo, nos queda los mecanismos de control ciudadano. En los mecanismos de control ciudadano, nosotros vamos a tener la veeduría. Aparte de la veeduría, vamos a tener la rendición de cuentas, vamos a tener el tema de la denuncia, vamos a tener el tema del observatorio y demás. Miren, cuando uno habla de mecanismos de control ciudadano, nos estamos refiriendo, porque aquí no puse muchos conceptos, por eso se quedó esa parte y se quedó coja, pero estamos hablando de la parte del control ciudadano. Es un mecanismo que habilita a que la ciudadanía pueda controlar, bien, como su palabra lo dice, pueda controlar y dar un seguimiento a las cosas que están pasando en la administración del Estado y no solamente eso, sino que pueda dar un seguimiento mayor a fin de que se genere un tipo de acción sobre esa administración. Eso es importante destacarlo, ¿bien? Por ejemplo, el tema de la veeduría. La veeduría que, digamos, dicho sea de paso, yo a ustedes les puse, haciendo un paréntesis, a ustedes yo les puse un artículo que escribí sobre control social. Hay tipos de controles sociales. Dentro de los controles sociales, usted puede tener un control social político, usted puede tener un control social institucional, usted puede tener un control judicial, o puede tener un control social. Me explico. En el político, medio institucional o el mismo institucional, se refiere, por ejemplo, a Contraloría General de la República o a Cámara de Cuentas. En los ayuntamientos hay un tipo de Contraloría. A eso más o menos se refiere porque tienen que tener un tipo de control en cuanto al manejo. Cuando se maneja el dinero, están supervisando, dando un seguimiento, ¿me entienden? De un tipo de auditoría. Esto es un tipo de control institucional, ¿bien? Cuando hablamos del político, ahí entra en el control político, se supone que entra el Congreso de la República Dominicana, para todo, en la parte de fiscalizar los poderes, los demás poderes, o el poder ejecutivo, el poder judicial. Y las demás cosas fiscalizan obligatoriamente, control político. Se supone que en los ayuntamientos está el Consejo de Regidores y, lógicamente, los vocales en la parte distrital. Esto es control político. Ahora, el control que nos compete, que es el ciudadano, entonces el control ciudadano o la Contraloría Social ciudadana o local, como usted quiera llamarle, es justamente esto que nos habilita también la Constitución. La Constitución nos habilita en un artículo el tema de nosotros poder supervisar, vigilar todo lo que corresponde vía el acceso a la información pública, vía la veeduría ciudadana, que es esto que estamos, por ejemplo, nosotros ahora tratando. La veeduría son mecanismos de control social que
de manera democrática permite que los ciudadanos puedan ejercer de una forma u otra, ver las cosas tanto en las compras y contrataciones públicas, por decirlo así, se dan. Hay unas comisiones que se hace, hay una ley, la ley, o no, un decreto presidencial, 183-15, que tiene que ver con esto de reglamentos de veeduría. Usted puede estar con comisiones, usted puede hacerla con su comunidad y hacer un tipo de comisión que pueden ver cómo se dan los temas de compras y contrataciones en diferentes ámbitos del Estado. Está la demanda de rendición de cuentas. Se supone que la demanda de rendición de cuentas es parte donde la ciudadanía o organización social persigue la prerrogativa de saber cuánto es que a nivel de las actuaciones administrativas se está llevando a cabo en dinero. Entonces, las rendiciones de cuentas están obligados a hacerlo a nivel institucional, dentro de los aspectos públicos. Y nosotros tenemos que exigirlo, ¿bien? Eso es una. Está las denuncias a las faltas, que lo hemos hablado, que ese es el deber ciudadano que se lleva a cabo cuando se pone en conocimiento de las autoridades competentes aquellas actuaciones hechas de manera irregular. Usted se queja ante eso. Están los observatorios ciudadanos, que muchas veces son gente de la sociedad civil que tiene esto. Bien, hacen un tipo de observatorio, vía virtual y todo, y te dan ciertos datos porque dan seguimiento a todo lo que tiene que ver con un presupuesto participativo, etc. Hay algunas fundaciones que hacen actividad y hablan de qué seguimiento, qué cantidad de cumplimiento ha dado el presupuesto participativo, que no se cumple, que está muy mal, que tienen unos retos fuertes los lugares por darse, ese tipo de cosas. Hay esos datos, ¿bien? Observar la declaración jurada, si están haciendo declaraciones juradas las personas. Las comisiones de éticas públicas en las instituciones públicas, hay una institución que se llama Comisión de Éticas Públicas, que también es una parte importante en el control. Esto se da. Bueno, en conclusión, en esos aspectos, ya para la parte de las preguntas, en conclusión, los temas de los mecanismos de participación ciudadana es para que nosotros pasemos de no ser ciudadanos pasivos, sino ciudadanos activos, que entendemos que nosotros como activos estamos para ejercer nuestros derechos y deberes de la facultad que nos otorga la Constitución de la República Dominicana en todos los aspectos de poder intervenir en las tomas de decisiones de la parte pública y en la intervención de poder ver, observar, denunciar todo lo concerniente a aquello que al final quiera impedir el avance del desarrollo local en temas de los presupuestos de los estados o la localidad. Lo voy a dejar hasta aquí para dejar las preguntas y todo. Y adelante, por favor. Hipatia, Buenas tardes. adelante, Hipatia, adelante. Buenas tardes, profesor. Me gustaría preguntar, ¿en qué puede afectar la veeduría pública a un funcionario? Ya directamente. ¿En qué puede afectar? Sí, afectar. Se supone que no debe de afectar, porque nosotros tenemos que partir de, ojo, presunción de buena fe, es lo que estoy entendiendo. La presunción de buena fe es que la veeduría ciudadana está dada por un decreto, y esto lo que quiere fortalecer es la transparencia, bien, la transparencia del Estado. El Estado no tiene nada que esconder, ni la institución X tiene algo que esconder. Eso es lo que se llama buena práctica de transparencia. Eso le daría un tipo de valor agregado a esa persona. Ojo, es lo que entendemos en teoría. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Anímense, señores. Este es el último día. Carvajal, Genaro ya habló, Juan Alberto creo que hizo pregunta, también Giovanni. Es que hoy, de hecho, faltaron mucha gente. Profesor, una pregunta sobre la Cámara de Cuentas, porque hemos visto mucho aparataje. También vemos que la Cámara de Cuentas pasa muchos estados financieros, pero en realidad como que la población queda como en el aire, queda como sin información real, queda en el aire. O sea, la realidad de la Cámara de Cuentas
frente al pueblo, frente a la sociedad, ¿cuál es? La realidad. Porque por lo menos nosotros hemos visto, o sea, en mi persona, he podido ver que la Cámara de Cuentas le hizo una asistencia al Hospital Salvador Gautier. Le hizo también una asistencia a la Caja del Seguro Social, a riesgos laborales. Y recuerdo que esa vez sobraron 1.700.000 pesos que los funcionarios de ese entonces dijeron que como eso sobró de la ARL, ellos se lo iban a repartir entre ellos. No muy O mal. sea, No, pero eso, ¿cuál es? eso Y ya, nadie eso dijo era, nada. ya eso Y ahí nadie era dijo digno de nada, sometimiento. profesor. Bien, sobre todo, miren, a una institución, sepan esto, a una institución que le sobre, ¿saben qué significa en cualquier aspecto del proyecto que a ti te sobre dinero? Que hubo una mala aplicación. O sea, se supone que en términos de proyecto, usted es para dar resultados. Si usted le dieron 20 pesos, usted o puede ser lo mayor eficiente, pero eso no le puede sobrar porque usted va a tratar de que eso caiga y produzca desarrollo. Eso es. O sea, que a veces cuando usted dice, que nos sobró, eso es una persona que mal aplica las cosas. Bien. O sea, le falta metodología y el alcance a los objetivos de lo que quiere. Debe de saber, y eso es ser gerente, que esto lo vamos a gastar bien, definitivamente en todo porque te van a presupuestar. Es eso. La Cámara de Cuentas es importantísima. Lo que pasa es que al final, como hemos hablado, hay que empoderarse. Aquí el tema de la cultura política y la falta de cultura de legalidad hace que al desconocerse mucho no hay esa inquietud. Pero la Cámara de Cuentas usted puede también solicitarle cosas. Normal, como hemos hablado. Dime qué ha pasado con tal institución. ¿Cuál ha sido tu trabajo de seguimiento a tales instituciones en tus auditorías? Por ponerte un ejemplo. Bien, lo que pasa es que nosotros, vuelvo y les digo, hay una parte importante que no se la podemos dejar al fiscalizador político, que es el congresista. También al congresista le puede usted un día decir, ¿por qué no fiscalizaste la Cámara de Cuentas? O sea, es esto, es conocer todo el poder que tenemos de control social y de mecanismo de participación ciudadana. Joanny estaba también levantando la mano, se me fue. Natividad. Estoy Adelante, aquí, maestro, adelante. estoy aquí, Ok, maestro. adelante, Joanny, adelante. Y Natividad también. Quisiera una aclaración, maestro, porque usted Sí. habló de la ley 170-07. Sí. Y yo sí. tenía entendido que era la 176-07. Bien. Ok, la 17607 es la ley del Distrito Nacional y los municipios. La 17007 es la ley del presupuesto participativo. Muy buena aclaración porque El después uno se presupuesto, confunde. claro, todo lo concerniente al presupuesto participativo, la ley 17007. Bien. Ajá. La otra, perdón. Sí. La otra pregunta es, usted habló de que dentro del ayuntamiento se puede hacer denuncia a la falta. Sí, claro, claro. Ajá, entonces, por ejemplo, que pasara en un ayuntamiento de que usted como empleado le cobren el seguro y la dice y usted aparezca ya de que usted le están cobrando y usted tenga una emergencia y le digan que está inactivo, usted puede hacer una denuncia por esa falta. Sí, sí, totalmente. Primero porque es un derecho adquirido que usted tiene, que debe de dar la garantía del seguro. Y hay que ver cuál es la falta. Tiene que haber una falta justificada, pero la falta justificada no puede ser un ejemplo. Los fondos están destinados dentro del presupuesto para cada una de esas cosas. Okay. Le llegamos a hablar que las leyes hablan del porcentaje que está destinado. Gracias, maestro, por la aclaración. Bien. Natividad Silverio, Santo Domingo Este. Adelante. En cuanto a la veeduría, Sí. si el presupuesto participativo de una comunidad, personas de la misma comunidad puede hacer Está cargando, ¿no? Un grupo de personas que lleven la veeduría de ese presupuesto que se ganó. Repíteme esa última palabra, por favor. Repítelo de nuevo, por favor. Excúsame. Por un ejemplo, en una comunidad se gana el presupuesto participativo.